Buenos días, profesor Ernesto Cancho. En esta semana 3 vamos a realizar nuestro trabajo grupal. Los integrantes de este grupo, el grupo 5, son Guamán Puero Lucero Marisol, Tommy Mamani Nicole Gabriela, Zafra Morán Rolando Jesús, Chávez Burgos Luis Arnold, Osorio Nakayama, Piero Mauricio, Vega Centeno, Rodrigo Sebastián. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es el intermediario entre el software y el hardware de una herramienta de procesamiento de datos como un mainframe, PC, smartphone, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que es un software que nos sirve como interfaz entre el computador y nosotros, que se alimenta de hardware, o sea, utiliza el hardware con el software para crearnos una imagen o para interactuar entre nosotros y la computadora. Gestión de recursos del computador. Un sistema operativo está encargado de la gestión de recursos de hardware del computador. Es por eso que es responsable de los procesos de gestión principales como gestión de procesos, gestión de memoria y gestión de almacenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema operativo gestiona procesos como programas, como trabajos, memoria para almacenar en el disco duro, gestión de almacenamiento, que se refiere a la memoria RAM, que almacena temporalmente dirigiendo archivos de la memoria del disco duro a la memoria de interfaz o del sistema operativo. Comencemos. ¿De qué se encarga la gestión de procesos? Crear y borrar procesos del usuario del sistema, suspender y renovar los procesos, proporciona mecanismos para la sincronización de procesos, proporciona mecanismos para la comunicación entre procesos, proporciona mecanismos para el tratamiento de interbloques, de bloqueos. Esto quiere decir que en el sistema operativo en la gestión de procesos deja hacer y no deja hacer procesos, actos. Entonces, el sistema operativo se encarga de decidir qué sucede y qué no sucede en la interfaz con comandos dirigidos por teclado o por el mouse, que son accesorios. Pero en sí, el sistema operativo se encarga de gestionar todos los procesos que se realizan dentro del computador o del dispositivo. Gestión de memoria. Su, su, su deber es controlar qué partes de la memoria están actualmente en uso y por quién. Decidir qué datos y procesos añadir o extraer de la memoria. Asignar y liberar la asignación de espacio de memoria según sea necesario. Esto quiere decir que el sistema operativo decide qué cosas serán utilizables en el momento dado. Es decir, si estamos haciendo un video, no podemos utilizar un archivo de juego, ya que estaríamos utilizando más memoria de la necesaria y para actividades distintas. Lo que hace el sistema operativo es decidir o priorizar qué actividades hacer antes que otras. En la gestión de almacenamiento, el sistema operativo proporciona una vista lógica y uniforme al sistema de almacenamiento de información. El sistema operativo abstrae las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento y define una unidad de almacenamiento lógico que es el archivo. El sistema operativo asigna a los archivos un soporte físico de almacenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema operativo les asigna un lugar dentro del disco duro a los archivos que estamos trabajando. Lo que hace es que el sistema operativo crea un almacenamiento lógico llamado archivo y este toma espacio en la memoria o el disco duro que se usa para almacenar la información dada. Ahora mostraremos tipos de sistemas operativos. El primero es el sistema monoprocesador. ¿Qué es un sistema? Monoprocesador viene de la palabra mono, que significa uniprocesador, que es un procesador de datos, que solamente existe una unidad central llamada CPU. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente existe un procesador por cada dispositivo, que realiza todas las actividades con las que estamos trabajando. Un sistema multiprocesadores, también llamado sistemas paralelos o estrechamente acoplados. Son varios sistemas entrelazados que tienen diferentes orden o que todos trabajan al mismo tiempo. Los, los CPUs o procesadores, por ejemplo, el multiprocesador asimétrico, que es que cada procesador tiene una tarea específica. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesadores trabajan simultáneamente y cada quien trabaja en cierta tarea específica. Por ejemplo,
Un procesador trabaja solo en video, otro procesador trabaja en análisis de datos, otro procesador análisis de código y así. El multiprocesador simétrico hace que todos los procesadores realicen la misma tarea. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos 1000 procesadores o 100 procesadores, los 100 realizan una tarea al mismo tiempo y continuamente. No como al comienzo al asimétrico, que cada procesador tiene su propia tarea dada. Sistema distribuido. Un sistema operativo distribuido presenta una colección de procesadores que no comparten memoria o reloj y se comunican por una red interconectada. ¿Esto qué quiere decir? Que varios lugares tienen varios sistemas de operativos, pero están unidos por sea un cableado o sea internet. Pero lo que se destaca es que no comparten memoria o reloj. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos actúan al mismo tiempo y no todos comparten el mismo almacenamiento, pero sí interactúan unos con otros. El sistema operativo de equipos portátiles son los sistemas operativos o dispositivos de pequeñas dimensiones que pueden ser manipuladas con una mano. Por ejemplo, tenemos las tablets, los celulares, los laptops, que actualmente tienen una gama muy amplia y son muy conocidos en el área de la educación. Estos sistemas operativos se destacan porque son de fácil acceso y son compactos y eficientes. Los sistemas operativos empotrados al tiempo real son los sistemas operativos que son instalados en los dispositivos médicos, electrónicos, electrodomésticos, automóviles, entre otros. Sus funciones principales son ahorrar la potencia de la batería, ajustarse a tiempos limitados, no requiere su precisión humana. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se realizan ellos solos, o sea, no solamente necesitan comandos o acciones mínimas para que ellos cambien de dirección de procesamiento, pero su procesamiento siempre es constante sin intervención humana. Los sistemas operativos multimedia están diseñados para mejorar los archivos de datos multimedia, archivos de datos usuarios, audio, video y como los de MP3, películas DVD y videos. Estos sistemas operativos están encargados en el procesamiento del audio y video específicamente. Lo que vemos, por ejemplo, en los televisores, que son los más destacados, que solamente su sistema operativo procesa audio y video. No procesa datos normalmente, pero toda la información que pasa por él son solo audio y video. Continuando con la exposición, les vamos a hablar sobre la base de datos. La base de datos es un conjunto de datos almacenados, entre los cuales existen relaciones lógicas, y ha sido diseñada para satisfacer los requerimientos de información de una empresa u organización. Los datos que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones deben mantenerse independientes de estas, y su definición y descripción han de ser únicas estando almacenadas junto a los mismos. La clasificación de los datos se puede dar de dos formas. La primera es según su flexibilidad de modificación, entre los cuales vamos a tener a las bases de datos estáticas, las cuales son bases de datos diseñados especialmente para la lectura de datos. Su implementación en la mayoría de los casos es para almacenar y registrar datos. Asimismo, vamos a tener la base de datos de tipo dinámica. Los datos de estas bases son modificables al pasar del tiempo, permitiendo funciones constantes de actualización, edición y eliminación de datos. Cabe resaltar que en estas bases de datos vamos a encontrar datos que a su vez van a poder ser clasificadas de la siguiente forma. Los datos. Los datos pueden ser de dos tipos, estáticos o dinámicos. Los estáticos se ramifican en simples y estructurados, que estos a su vez se ramifican en numérico, alfanumérico y lógico. Dentro de estos vamos a tener a los enteros, a los reales. En los alfanuméricos vamos a tener de carácter y de cadena. Por otra parte, en los estructurados vamos a tener a los vectores, registros, conjuntos y archivos. En tipos de datos dinámicos vamos a tener a lo que serían las listas, la cola, la pila, el árbol y el grafo.
En la siguiente diapositiva vamos a observar la clasificación según su forma de organización. Tenemos la base de datos de tipo jerárquica. Las bases de datos jerárquicas son aquellas organizadas en forma de un árbol al revés, las cuales almacenan información en forma de registros, dentro de estructuras jerárquicas. Es de aquí que proviene su nombre. Cada registro de este árbol se llama nodo. Bases de datos de red. El modelo de datos en red generalmente representa las entidades en forma de nodo y de un grafo, y las asociaciones o interrelaciones entre estas, mediante arcos que unen dichos nodos. Esta representación no impone en un principio ninguna restricción, ni al tipo ni al número de arcos, permitiéndose el modelado de estructuras de datos tan complejas como uno desee. Base de datos relacionales. Es un tipo de base de datos relacional, la cual recopila información de elementos de datos con relaciones predefinidas entre ellos. Estos elementos se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Las tablas se utilizan para guardar información sobre los objetos que se han de representar en base de datos. El lenguaje predominante en esta base de datos es la conocida como SQL. Por último, vamos a tener a la base orientada a objetos y la base de datos multidimensionales. La base de datos orientada a objetos es aquella que implementa dentro de un sistema de información la representación de datos en forma de objetos. Y la base de datos multidimensionales son un tipo de base de datos optimizada para data, enfocado al análisis empresarial, que se utiliza principalmente para crear aplicaciones SOLAP, la cual se podría traducir como el procesamiento analítico en línea. Bueno, dicho esto, voy a dar pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la presentación, hablaré sobre los protocolos de red. Estos son un conjunto de reglas que gobiernan la comunicación de dispositivos conectados a una red. Permiten a los dispositivos identificarse y conectarse entre sí, además de garantizar la comprensión del mensaje emitido. La clasificación de los protocolos de red es la siguiente. Los protocolos de la capa de acceso al medio, donde se encuentra el protocolo ARP, que trabaja junto con el protocolo IP que veremos más adelante para mapear direcciones IP. Luego están los protocolos de la capa de red, donde se encuentra el protocolo IP, que es un estándar con especificaciones de cómo deben funcionar los dispositivos conectados que se encuentran en Internet. Y el protocolo ICMP, utilizado por dispositivos como routers para enviar mensajes de error e información relacionada a las operaciones. Después están los protocolos de la capa de transporte. El protocolo TCP asegura que el tráfico llegue al destino de una manera confiable. El protocolo UDP es más rápido que el TCP, pero mucho menos confiable, pues que corre el riesgo de perder algunos paquetes de datos. Y finalmente tenemos los protocolos de la capa de aplicación, donde se encuentra el protocolo HTTP, que permite que los navegadores y servidores web se comuniquen adecuadamente. Luego está el protocolo DNS. Es el encargado de traducir e interpretar nombres de dominio a direcciones IP. Después tenemos el protocolo FTP, que permite compartir archivos entre dos ordenadores. El protocolo POP3, que se utiliza para poder recibir correos de parte de un servidor remoto a través de una conexión TCP/IP. Luego está el protocolo IMAP, que es un estándar para el acceso a correos electrónicos alojados en un servidor web. Y finalmente tenemos al protocolo SMTP, que es usado por la mayoría de sistemas que funcionan a través del Internet.
Este tiene dos métodos de funcionamiento. El método extremo-extremo, que es utilizado para la comunicación entre distintas organizaciones, y el método almacenamiento y envío, que es utilizado para la comunicación entre los hosts de una misma organización. Hardware de redes de ordenadores. Este dependerá del medio en el que se desee entablar el tipo de red. Sin embargo, se hace uso de dos elementos fundamentales. El primero de ellos son los dispositivos repetidores de señal, que forman parte del cableado y son independientes de los ordenadores. Su función es captar la señal emitida y dirigirla a los dispositivos destino. El segundo elemento son los adaptadores de red, que forman parte de los ordenadores, y su función es convertir la información que ya se ha dado en señales que pueden ser transmitidas por un medio. Estos pueden ser mediante corriente eléctrica u ondas electromagnéticas, estos últimos que pertenecen a la radiofrecuencia. Para ello se hace uso de tarjetas. Para el primer caso se haría el uso de una tarjeta de red para cable. Estos se hallan en los equipos para escritorio. Se sitúan de manera interna cerca de la placa base y brindan las ranuras de expansión. Estos convierten la información en corriente eléctrica. Para el segundo caso se haría el uso de una tarjeta Wi-Fi que se hallan en los portátiles, y estos convierten la información en ondas electromagnéticas. También se puede hacer el uso de variantes, como puede ser el adaptador Wi-Fi con entrada USB, los modem USB, o también lo que es tethering, que es el anclaje a red, que significa que hace referencia a la conexión de un dispositivo junto a un móvil para poder tener acceso a una señal. Se puede hacer mediante un cable o también inalámbricamente. Si fuese inalámbricamente, sería mediante Wi-Fi o Bluetooth. Componentes fundamentales de una red. Son 4. Dispositivos de red, medio de comunicación, terminales y servidores. El primero de estos dispositivos de red contiene diferentes tipos. El primer tipo u opción es la tarjeta de red, que permite la conexión del ordenador con el medio físico. Aquí se puede hacer referencia a la tarjeta de expansión NIC, haciendo referencia a las siglas de Network Interface Card, que proporciona un puerto que conecta un cable de red a un ordenador. La segunda opción es el hub o switch, que son equipos que permiten organizar el cableado de las redes. Nuestra tercera opción es bridge, o en español puente, que une dos tipos de redes distintas. Este actúa sobre los protocolos de bajo nivel, haciendo referencia a los niveles de control de acceso al medio. Y también se encarga de dividir las redes en segmentos lógicos, disminuyendo de esta manera el tráfico en las interconexiones de la red. Nuestra cuarta opción es el router, o también llamado enrutador, que es un dispositivo que permite la interconexión de redes. Asimismo, nos permite utilizar diferentes sistemas. También mejora el rendimiento de la transmisión de información, y al igual que bridge, actúa a nivel de los protocolos de red. Asimismo, puede enlazar dos redes basadas en un protocolo,
por medio de otra que utilice un protocolo distinto. Y otra opción es el módem, que es un dispositivo que permite la comunicación entre computadores. Aquí será mediante líneas telefónicas que permiten el uso de la modulación y el proceso inverso de señales electrónicas procesadas. Pueden ser externos o internos. Otro componente para la entablación de una red son los medios de conexión, que se encargan de conectar, ya sea de manera física o inalámbrica, a los dispositivos. Se puede hacer el uso de tipo de terminales y conectan al servidor con el equipo de red, no solo haciendo conexión entre ellos, sino también que estos permiten la transmisión de información. El medio más empleado es el cable, puede ser trenzado, coaxial o de fibra óptica. Otro medio es el medio inalámbrico, que pueden ser las ondas de radio, microondas u infrarrojos. Otro elemento fundamental es el terminal, que también son llamados nodos u estaciones de trabajos, que son los ordenadores conectados a la red. Estos ordenadores realizan sus propias funciones y contactan a los servidores cuando es necesario, ya sea para el uso de algún recurso que es compartido, o también para trabajar con información que está dentro del servidor. Por último, el servidor, que es un equipo o programa que emplean los demás componentes de la red. El más relevante de estos sería la estación de trabajo. Las funciones de los servidores son la gestión de información, puede ser correos, impresoras, etc. El procedimiento de registro constante de seguridad. También pueden relacionarse con tipos de terminales dumb o smart. La diferencia de estos dos es que el primero no realiza procesos locales y el segundo sí. Los tipos de servidores son dos. Puede ser físico o de tipo software. El primero de estos dependerá si es similar a los otros ordenadores. Es decir, que si la red fuese pequeña, de pocos dispositivos, un servidor físico podría ser similar a una estación de trabajo. Pero también, si esta red fuese más grande, entonces el servidor físico sería más potente. Este tipo de servidor ejecuta el sistema operativo de red y ofrece los servicios a los nodos. Si el servidor es de tipo software, emplea lo que es Network Operating System, que es el sistema operativo de red. La función de este es coordinar y manejar las actividades que involucren los recursos del ordenador en la red.